Te doy la bienvenida al primer módulo del curso online de sutura perineal. El objetivo es que en este primer módulo aprendas y repases tus conocimientos en la práctica y habilidades de la sutura. El desgarro perineal después del parto va a curarse por el proceso natural de las fases de cicatrización, sea o no sea suturado. El siguiente vídeo muestra cómo manejar y cómo sostener cada instrumento quirúrgico para realizar una correcta sutura perineal. Antes de comenzar a suturar, es importante saber cómo realizar una técnica de sutura correcta y segura, tanto para ti, que eres el profesional, como para la mujer. Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo y nos vemos en la siguiente. Casa, del latín casa, lugar donde se desarrollan las relaciones de la vida familiar desde el nacimiento de un ser. Es fuente de vida. La entrega al otro, la fusión, el sol. Los manantiales revelan sus aguas interiores. Los seres vivos nacen tras ser gestados en su seno. Nuestro primer hogar, el útero materno. La espera se hace larga, cargada de emoción, amor y también incertidumbre. Ya quiero verte, abrazarte, olerte, sentirte, y tú lo sabes. Sigues creciendo plácidamente en mi vientre. Todo está preparado, tu padre, tu hermana, la casa. Deseo sentir el camino que juntos nos llevará a tu encuentro. Me hace feliz tu llegada. Te acaricio, te acuno, te canto y te pienso. Una gran confianza me llena de calma. Mi deseo es tenerte entre mis brazos. Es una fiesta tu llegada de amor, ternura, silencio, expectación. Estoy en éxtasis, muy bien acompañada. Me entra calma porque sé que saldrás desde dentro de nuestra casa. Hola a todas, hola a todos, me llamo Ada Galán y estoy en este festival para poder poner voz a las madres, ¿no? En lo que es un foro científico como este. Para mí es un honor, es un privilegio poder compartir mi testimonio y poder dar a conocer un mensaje que quizás no tiene tanta publicidad como desearíamos, y es que el parto puede ser una experiencia maravillosa e increíble. Además de madre, no soy solo eso, soy también filósofa, así que voy a aprovechar esta oportunidad de estar en un foro científico y vengo aquí como filósofa infiltrada un poco a compartir con vosotros una serie de conceptos, una serie de, más que nada, como el tono que tienen las humanidades a la hora de abordar las problemáticas humanas, esa sensibilidad que tiene, esa amplitud de mirada, que yo creo que puede aportar mucho a la ciencia también. Y desgraciadamente en nuestra sociedad parece que hay una lucha, ¿no?, entre ciencias y letras, y la ciencia parece que no tiene nada que ver con las humanidades ni con el arte. Y yo creo que si hay un tema en el que podemos trabajar juntos, precisamente es este, en el de humanizar los paritorios, ¿no?, que mejor que las humanidades y la sensibilidad que tienen, ¿no?, y esa amplitud de mirada. A ese viaje, a ese pequeño viaje que parte de mi experiencia personal como madre y de mi bagaje profesional y de mi gusto por preguntarme por el porqué de las cosas y de ir al fondo de las cosas, no ir a la raíz de los temas para quitar las malas hierbas desde la raíz, a ese viaje os quiero invitar ahora. Bueno, vamos allá. Este es el título que me propusieron los organizadores del congreso, La voz de una mujer empoderada. Cuando me lo dijeron, reconozco, confieso que como que me chirrió un poco y dije, uy, la voz de una mujer empoderada me sonó como
como Superwoman, ¿no? La Mujer Maravilla, y dije, ella, contármelo un poco, ¿no? Empoderada por el parto, ¿no? Pero realmente, luego pensándolo, digo, es que es bastante preciso, porque ¿de qué vengo yo aquí a hablar sino de poder, de dar poder y de sustraer poder, de robar poder? Bueno, yo creo que la foto lo dice todo. Yo nunca me he sentido jamás en mis casi 40 años de vida tan poderosa, tan pletórica, tan potente como en el nacimiento de mi segundo hijo, como en el nacimiento de Kai. Unas ganas de comerme el mundo, o sea, como de salir, de actuar, de dejar huella, de una intensidad, ¿no? Que estaba absolutamente eufórica. Y claro, yo sé que esa no es la experiencia habitual, desgraciadamente, ¿no? De la mayoría de las mujeres. Y he reflexionado bastante sobre esto, por qué mi experiencia fue así, tan empoderadora, tan, ¿no? Como esa inyección de potencia, ¿no? De capacidad, que tuvo un impacto muy positivo. Y es que realmente es eso, es que el parto no termina cuando acaba el parto. El parto tiene un impacto existencial, podríamos llamarlo así, ¿no? Como una especie de huella, como una impronta, como que atraviesa la biografía de la mujer. Y esto puede ser para bien o para mal, puede tener un impacto existencial positivo o puede tener un impacto existencial negativo. ¿En qué sentido? La mujer puede salir rota del paritorio, debilitada, herida, pero el parto también, lo sé, en primera persona, y hay otros tantos testimonios, te puede como reconstruir las piezas rotas de alguna forma, ¿no? Como integrar las piezas que tenías un poco sueltas, como llevarte a unos terrenos a los que no puedes llegar de ninguna otra manera. El parto, una puede querer olvidarlo completamente y con razones de peso, porque puede ser un auténtico infierno en muchísimos casos debido, bueno, a las condiciones que veremos ahora y que de sobra como profesionales y matronas conocéis, o puede tener un impacto existencial positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenéis una responsabilidad enorme entre las manos, porque estáis acompañando un proceso absolutamente central en la vida de una mujer. Yo lo veo así. Yo voy contando. Entonces, a raíz de esta invitación, estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué hay mujeres que experimentan el parto de una manera tan positiva, que lo disfrutan mucho, que dicen, wow, ha sido increíble, es que me encantaría volver a pasar por eso, como fue mi caso? O, al contrario, como algo, mira, lo quiero olvidar, terrible. ¿Por qué? Bueno, la primera razón, esto es obvio, ¿no? Yo no parí en unas circunstancias así, ¿no? Tan terribles y tan difíciles. Vosotros como profesionales ya sabéis qué es lo que está fallando en esta imagen, no hace falta que yo lo explique. Yo di a luz en unas circunstancias muy diferentes, de seguridad absoluta, de confianza, de intimidad. Esto habrá especialistas que lo explicarán sin duda muchísimo mejor que yo, no hace falta que yo me detenga en esto, la importancia de cómo, de dónde y con quién se da luz. Y claro, el tema de la violencia obstétrica, yo no pasé por ahí, ¿no? Esa sería la primera causa por la que fue un buen parto, un parto que quiero recordar siempre, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de la invitación a participar aquí he estado pensando en el tema de la violencia obstétrica. Hay muchísimos estudios sobre este tema, afortunadamente también desde el campo de la filosofía y los estudios de la ciencia, etc. Pero a mí yo vengo a traeros algo diferente, vengo a traeros algo de mi propia cosecha, algo que a mí me gusta y que quiero haceros pensar simplemente, ¿vale? Quiero mostraros unas imágenes de algo que a mí me ha sugerido todo este tema y quiero que no solo hablarse de esto, y es como ir a las raíces más profundas de la violencia obstétrica. Y es que yo cuando pienso en imágenes pues como la del paritorio, la del ginecólogo que dice que hace partos, que él hace partos, te recuerda, ¿no? a los médicos que se creen dioses, se cree que es Dios. Bueno, se cree que es Dios. ¿Qué tipo de Dios se creen ser? Mirad esta imagen, que es archifamosa, es la creación de Adán de Miguel Ángel. Os invito a verla un poco y haceros una pregunta. Si tuvieras que comparar esto con el papel del ginecólogo, del mal ginecólogo, o mala ginecóloga, o mal matrono o matrona, ¿veis alguna relación entre la asistencia al parto actual, la asistencia moderna al parto, y el mito del Dios Padre, esta concepción del Dios Padre, de cómo crea a Adán? Me gustaría que observaras estas imágenes y ver si os tocan alguna fibra, os hacen pensar algo. Si os fijáis, lo primero que podemos observar es que ¿dónde está lo femenino aquí? Lo femenino está borrado.
está borrado, ha desaparecido. Esto es fruto de un largo periodo, a lo largo de la historia, no es de un día para otro. Yo me puse a investigar la evolución, ¿no?, de este borrado de lo femenino, y os lo cuento muy brevemente porque es que sobre esto toda la ponencia será sobre esto, pero sí que quiero transmitiros esto. Yo os lo doy, queda para vosotros y a ver si os resulta útil y estimulante. En primer lugar, y hablo siempre de Occidente, tenemos una primera época en la que tenemos a la gran diosa madre, Ella es, en realidad ella misma es la creación, la propia creación, el propio mundo, la propia materia, ya es sagrada, incluido el nacimiento. En un segundo paso tenemos la diosa se une al dios, que es su hijo consorte, y ambos juntos crean el mundo, segunda fase. Seguimos evolucionando a una tercera fase. ¿Qué ocurre? La diosa ha degenerado muchísimo, lo femenino ha degenerado mucho, ya se ve como algo maléfico, diabólico, draconiano, como podéis ver. El dios mata a la diosa. Ahí podéis ver la imagen de Tiamat, que es la diosa madre Sumer, a punto de ser asesinada por Marduk, su hijo. Y llegamos a la cuarta etapa. ¿Qué pasa? La diosa no está, ha desaparecido. Dios crea el mundo a solas. Hay un borrado del principio femenino, del arquetipo femenino. Lo dejo ahí. Luego, ¿qué pasa? Además de esto, en la cultura judio-cristiana tenemos algo bien curioso, que es que estas cosas realmente no son tan inocentes. Hablamos de siglos, de estas maneras de ver el mundo que han perdurado durante siglos. Podemos creer que no nos afectan. Yo os invito a replanteároslo. Tenemos la inversión en la creación de Eva. ¿De dónde sale Eva? Bueno, hay dos orígenes, una podría ser del barro, en el Génesis hay dos orígenes, del barro, o de la costilla de Adán mientras él duerme. ¿Cómo puede impactar esto en la conciencia? Esta inversión por la que es ella la que sale de él, cuando ya sabemos que no es así. Simplemente quiero animaros a ampliar la mirada, intentar ver conexiones donde parece que no hay, que nos lleven a replantearnos por qué hemos llegado aquí. Y eso, ver esta diapositiva. ¿Hay alguna relación entre nuestra manera mítica de ver la realidad, el mito del Dios Padre, el que hay un borrado de lo femenino, el que la diosa ha sido ocultada, el que lo femenino ha sido infravalorado y hay un desarrollo de lo masculino, del principio masculino, del arquetipo masculino, con cómo se atienden los partos hoy en día en el sistema sanitario? Pero bueno, eso para mí sería el origen remoto, la raíz en cuanto colectivo, en cuanto humanidad, pero yo tengo un origen más cercano. Para mí el origen lo representa esta fotografía, el origen de que yo he podido disfrutar tantísimo de mi parto, de que llegase a él sin miedo. Está en ella, podéis ver una fotografía de mi madre, yo soy esa pequeñaja. En realidad me sorprende que la cara que tengo ahí de pequeñaja con la que tengo de la foto después de dar a luz se parece bastante. Y ella siempre me dijo que el parto no dolía, siempre, y eso me quedó como un mantra aquí en la cabeza. Ella podía decir el universo, ya podía decir la sociedad, lo que fuera. Ella no es que ocultase que era un proceso intenso, el parto no duele, son otro tipo de sensaciones, pero no es el dolor habitual de cuando estás enferma o cuando te pasa algo, es otra cosa, es una sensación intensa. Y yo me quedaba ahí flotando con ella en esa búsqueda de querer encontrar palabras adecuadas para algo que se resiste, ¿no?, a ser expresado en conceptos. Y ella me hizo ese regalo. Yo nunca tuve miedo al parto y nunca tuve miedo al dolor, de hecho, si tuve dolor, pues lo olvidé en el mismo instante porque no sé, y de luego no sufrí nada, cero en ningún momento. Para mí, ella fue la vacuna que permitió que el veneno, ¿en qué sentido veneno? El condicionamiento social, como que me rebotara un poco como un escudo, ¿no? Ella fue como un poco mi escudo. Entonces, me gustaría, esto veremos al final cuál es la importancia de las palabras de una madre sobre el parto, y del padre también. ¿Qué silencios hay? ¿Qué no se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se muestra? ¿Qué no? ¿Qué concepción heredamos a nuestros hijos e hijas? En tercer lugar, el tercer motivo que yo he encontrado cuando he querido transmitir, ¿por qué mi parto fue bueno? Bueno, he hablado de que no hubo violencia obstétrica, he hablado de las palabras de mi madre, de cómo me marcaron, y en tercer lugar, que pude alcanzar una especie de estado alterado de conciencia. No es nada raro, en realidad no es nada, es algo profundamente humano. Es algo profundamente humano alcanzar estados de conciencia que no son los ordinarios. Pero esto suena raro cuando debería ser
algo normal. Yo sé que las matronas estáis acostumbradas a ver mujeres así, sobre todo las que trabajéis por un parto respetado, no hace falta que yo lo diga, pero quizás si esto lo ve una madre después tiene que saberlo también, que en el parto, que no se pare con la cabeza, que no se pare a través del control, que no somos como Zeus, que en esta imagen de Zeus, que da luz con su cabeza, ¿no? Esta imagen la he traído porque me recuerda a mí en mi primer parto, que no hubo violencia obstétrica, las palabras de mi madre estaban igual, pero no fue tan bueno con el primero. Yo no salí con una sensación de poder en absoluto, para nada. ¿Qué diferencia hubo? Que yo en el segundo sí que pude fluir totalmente con el parto, con el proceso fisiológico. Es algo que no ocurrió en el primer parto, a pesar de que no sufrí violencia obstétrica, no contaba con la misma concepción positiva heredada del parto, pero no ocurrió en el primero. Eso podía ser complejo de saber por qué y tampoco es el tema de la presentación. Pero sí quiero animaros a las matronas a poner esto encima de la mesa, darle la importancia que merece. Yo sé que las matronas que sois respetuosas con el proceso del nacimiento lo sabéis perfectamente, no hace falta que lo diga, pero quizás si alguna madre está viendo también esta presentación, tiene que saber que el parto no es algo que se produzca voluntariamente, no es algo que se haga desde el control diciendo voy a parir, ni pensando en parir. Yo cuando parí a mi primer hijo me había leído un montón de libros, de artículos, informes que me llevaron a tomar una buena decisión respecto a dónde parir y con quién parir, pero que no me facilitaron para nada el proceso del parto. ¿Por qué? Pues porque no se parte con el neocortes, con la parte más evolucionada del cerebro. El parto es un proceso primitivo, es muy primitivo, es animal, es un trabajo con la estructura arcaica, ¿no? Tenemos que saberlo, tenemos que permitir que esos estados de conciencia alterados se produzcan. Así, os resumo un poco lo que hemos visto hasta ahora. Para tener un buen parto, al menos en mi caso personal, y espero que esto sirva a otras mujeres, hay que ver las circunstancias externas, dónde parimos, con quién parimos, qué concepción del parto hemos heredado, con qué concepción del parto llegamos, el parto es algo bueno, es algo malo, y en qué estado de conciencia lo vamos a afrontar, lo estamos afrontando. Estos tres factores son para mí esenciales y me han llevado pues, a articular 3 herramientas, que es lo que quiero daros hoy, 3 claves para una nueva filosofía del parto en el siglo XXI. Vamos allá. En primer lugar, pensamiento crítico. En segundo, tenemos que ser capaces de construir una cultura pro parto que ayude a las mujeres a parir, no una cultura antiparto, aunque sea inconscientemente antiparto como la que vivimos. Y en tercer lugar, tenemos que empezar antes, tenemos que empezar mucho antes, ahora lo explicaré, iniciación en la infancia. Vamos al primer punto, pensamiento crítico. A palazos, pensamiento crítico, esto en general en la vida, pero en este tema de verdad nos jugamos mucho, mujeres, nos jugamos mucho. Profesionales, tenemos que darle el poder a las madres, hay que devolverle el poder a las madres, ponerlas en contacto con su pensamiento crítico, hacerlas caer del guindo, y incluso los profesionales también tenemos que ser críticos con vuestro propio campo de trabajo. La medicina no es una ciencia neutral, objetiva, que esté libre y limpia, inmaculada, que haya caído del cielo para iluminarnos. Está cuajada de valores también como cualquier producto humano y por supuesto que ha hecho muchísimo, por supuesto que yo quiero atención profesional en mi parto, pero tenemos que saber qué es y qué no es, y con qué tipo de profesionales queremos trabajar y con cuáles no. Y tú como profesional, ¿a quién sirves y a quién no sirves? ¿Cuál es tu rol en este tablero de juego? Yo creo que ahí la filosofía sí que ha hecho aportes relevantes que nos ayudan a entender, ¿no?, cómo funciona la medicina, por ejemplo. Tenemos a Foucault, que nos habla de eso, de cómo la medicina está condicionada por un momento histórico, por los sistemas ideológicos, de valores, moral, filosófico, etc. Pero mira, para no... Igual suena muy abstracto, pero es que de verdad, que es que la realidad habla por sí sola. Atención a esta cita, igual sí que la conocéis porque se hizo bastante famosa, yo cuando la vi en el 2018 casi me caigo de la silla, porque es una declaración explícita de la SEGO, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que es que se cubrió de gloria, pero está bien porque así vemos lo que realmente piensan, o al menos piensa parte, ¿vale? Os la leo, porque es una pieza maestra de la literatura. En el parto, cada individuo se enfrenta de forma solitaria a su destino en 10 centímetros de vagina. Está en nuestras manos acompañarlo y ayudarlo. No me digáis que esto es una descripción científica, libre de sesgos y de valores, cuando su pura misoginia por todos sus poros, vamos. Entonces, tenemos elección, tenemos pensamiento y tenemos libertad. Y eso hay que saber trasladarlo, porque estamos un poco, las mujeres con el cerebro un poco lavado, y estamos un poco en el guindo. Entonces, biopoder, los dos conceptos que quiero transmitiros, el concepto de Foucault, del filósofo francés Foucault, biopoder. ¿Qué es el biopoder? Es una forma de controlar a las poblaciones, en este caso a las mujeres, no a través de la violencia,
sino de forma más sutil, hace que parezca racional, incluso parece que está consensuado entre todos, ¿vale? Ojo, este concepto lo dejo ahí, por si queréis investigarlo. Si alguien quiere más, que me pida bibliografía. Y el concepto de alienación, que es un concepto, bueno, es un concepto complejo, filosóficamente complejo, pero bueno, está bien saber que se refiere como a una especie de extrañamiento respecto a una misma, un distanciamiento respecto al cuerpo en el proceso del parto, como si el parto es algo que, bueno, que en realidad acaba siendo algo ajeno a mí, que no tiene que ver conmigo, de lo cual no me responsabilizo y delego en otras. En esto yo creo que en la tecnología los avances están fenomenales, pero ojo cómo se usa la tecnología, que no se use para alienar al final a las mujeres, que no sea el cuerpo de la mujer como un territorio de la práctica médica, ¿vale? Marx decía, lo aplicaba el concepto de para referirse al obrero cuando no se le ve como una persona en sí. Esto puede suceder en los hospitales cuando no se ve a la mujer tampoco, sino se ve como la portadora del bebé simplemente, ¿no? Algo así. Dos conceptos que creo que nos dan las humanidades y creo que está bien tenerlos en mente. Segundo punto por el que tenemos que trabajar juntos, todos juntos, y es, tenemos que construir una cultura pro parto. Pro parto. ¿Por qué pasa? Por ampliar la mirada, recrear nuevos significados, metáforas, imágenes, desde otro punto de vista que no sea el estrictamente médico y que nos permitan ver el parto desde otra perspectiva más amplia. Ahí entra la medicina, entran los profesionales, pero entran más cosas, y esto lo quiero enseñar también. Mi sugerencia sería, tenemos que trabajar juntos para pasar de un modelo de parto génesis, vamos a llamarlo así, todos recordáis, ¿no? Como cuando el parto es como un castigo, ¿no? Sale en el Génesis, para dar con dolor a tus hijos, a un modelo diosa madre, vamos a llamarlo un modelo Gaia, que son dos campos semánticos diferentes. Vemos el primer campo semántico está asociado al control, al sometimiento, a la resistencia, al dolor, a la objetividad, solo, a la impotencia, al hacer, al intervenir, a la actividad. En cambio, el modelo de la diosa madre pues, se movería con otro tipo de conceptos que tienen que entrar en la discusión y que tienen que entrar en la práctica y que tienen que entrar en las vivencias. La aceptación, la libertad, la entrega, el goce, hay que hablar de eso también, porque es que da apuro hablar de eso, pero también existe goce en el parto. Muchas mujeres han dado testimonio de eso, entre las que me encuentro. El poder, el ser. Para mí, ojo, que no quiero que esto se malinterprete. No estoy hablando de abandonar la ciencia en ningún caso, en absoluto, sino abrirla y que se produzca una integración de valores humanos que están quedando fuera. Y la gran pregunta es, ¿podemos resignificar el parto para las generaciones del futuro? ¿Podemos convertirlo en algo estimable por sí mismo, aparte del resultado, que es el bebé, que es que eso todos estamos de acuerdo que es algo maravilloso, ¿no? Pero el proceso en sí mismo puede ser algo deseado, algo positivo para la propia mujer. ¿Qué pensáis? ¿Qué ideas os ocurren? ¿Cómo podemos darle valor y sentido al propio acto de parir? Yo os cuento mis ideas, a ver qué os parecen. Objetivo, superar la maldición del Génesis. Cada uno tiene que ver qué le resuena, qué no le resuena, pero ¿cómo podemos ver el parto algo más allá de un medio, un mal por el que hay que pasar para tener a tu hijo en brazos? ¿Puede el parto verse como una suerte de experiencia iniciática, como había en las antiguas filosofías griegas? ¿Podría ser un viaje heroico? Ojo, no hablo de edulcorarlo, mostrarlo todo de color de rosa, falsearlo, escaparnos en idealizaciones. No, no es eso. Todos los viajes heroicos tienen sus monstruos, tienen sus retos, tienen sus desafíos. El parto también lo tiene, como experiencia humana compleja que es. Pero sí ampliar la mirada y, sobre todo, en mi opinión, muy importante, ser capaces de dotarle de un sentido. Apropiarnos del parto, apropiarnos del parto. El parto no puede estar solo en manos de los expertos, ¿de acuerdo? Y yo digo un poco, medio broma, medio en serio, tenemos que desdecir a Odén. ¿En qué sentido digo esto? Yo, cuando fui a buscar una matrona para mi segundo parto, me enteré que era un hombre, que era Alejandro Ojeda, que es uno de los organizadores del congreso. Y al principio fue como, ¡ay! ¿Pero cómo voy a parir con hombres? Si en el bebé es un mamífero, Odén dice que los hombres pueden no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues en el primer parto sí estuve rodeada de mujeres, en el segundo estuve con un matrón, con mi pareja y con mi hijo, o sea, rodeada de varones, y os puedo sentir que me sentí una reina absoluta y que el parto fluyó, que vamos, fantásticamente bien. Entonces, el parto es nuestro, el parto es cada una de nosotras, ¿no?
¿Para qué puede servir el parto? ¿Para qué me sirvió a mí? A mí me sirvió para constatar partes de mí que yo empezaba a dudar que tuviera o no, que era capacidad total de presencia en el cuerpo. Reconciliarme con mi naturaleza más animal, más mamífera, ¿no? De la que estamos muy alejados. Somos una civilización muy anclada en el intelecto, ¿no? En lo mental. Para constatar eso, fuerza interior, sabiduría instintiva y algo que, pensarlo, vosotras como profesionales de este tema de la sexualidad también tenéis que saberlo. El parto es como devolverle un buen parto, un parto bien atendido, en el que permite que la mujer despliegue su capacidad de dar a luz, es reconciliarla con la dignidad de su sexualidad, de la sexualidad femenina. Es muy potente. Al final, se trata de recuperar nuestra autoridad como mujeres. La mujer que da luz es la que está en el centro de todo el proceso, para que la experiencia de poder parir sea al final parir poder. Así que esa es mi apuesta. Es una gran apuesta. El parto puede sanar nuestras heridas culturales. Nuestro corazón, al final, nuestras heridas culturales más profundas. Tiene ese potencial. El parto no es algo dañino solo, ni necesariamente. El parto puede sanar. Bueno, ¿cómo se os ocurre que podemos construir entre todas y todos esa cultura pro parto? Esa cultura en la que el parto no es una maldición por la que hay que pasar, sino que es algo diferente, es algo con potencial y estimable por sí mismo. Bueno, en primer lugar, tenemos que ser capaces, cada uno desde el campo en el que trabaje, tendrá más relación con esto o menos, pero tenemos que entender que los estados de conciencia alterados existen, han acompañado a la humanidad desde sus inicios, los estados estáticos, el estado de conciencia ordinario está muy bien para la cantidad de cosas que tenemos que hacer a lo largo del día, por supuesto, pero no es el único, ni es el más adecuado durante el parto. Luego, yo quiero reivindicar la utilidad de lo que dicen que es como inútil, lo soberanamente inútil, diré yo, porque son las cosas que hacen que la vida merezca la pena, la belleza, el amor, la libertad. Eso tiene que estar en el paritorio también. No puede ser que el único conocimiento autorizado sea el científico. Tienen que escucharse otras voces, la voz de las madres, la voz de las humanidades, como digo, la voz de la poesía, del lenguaje simbólico, que yo creo que tiene un potencial que vosotros podéis trasladar a la hora de trabajar con mujeres y luego os enseñaré un recurso para hacerlo, a ver qué os parece. En cuarto lugar, la tecnología. Vamos a usarla como acompañamiento y como protección, nunca como instrumento de alienación, nunca para la voz de la mujer no vale lo que dice hasta que la máquina dice que así es. Hay que escuchar a las madres también y hay que saber que ese uso se hace de la tecnología y al servicio de quién se trabaja y cómo se trabaja. Tenéis una función muy importante, hay que tener mucha cabeza también y mucho corazón. Humildemente todos estos consejos desde la admiración que siento hacia la profesión y ojalá que os sirva para algo. En quinto lugar, aquí sí que entra la filosofía y que ha trabajado muchísimo en las grandes tradiciones de sabiduría y de espiritualidad. Reinterpretar el dolor. Esto es importante también, porque en general los partos suelen ser dolorosos, no todos, pero suele haber dolor. ¿Vale? No es lo mismo sentir dolor que sufrimiento. Eso lo explica muy bien el estoicismo, lo explica muy bien el budismo, ahí podríamos entrar, quizá en otra ocasión. Aparte de hacer esa distinción de que sufrimiento no es igual que dolor, dolor se puede sentir, el sufrimiento es como el añadido, ese sentimiento añadido que cree la inutilidad de lo que se está sintiendo y en el sinsentido de lo que se está sintiendo. El sentido del dolor, vosotros como matronas lo podréis explicar fantásticamente y seguro que en este festival hay gente que lo hace. ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Cómo nos conecta con el cuerpo? ¿Cómo hace que podamos facilitar el proceso del nacimiento, ¿no? A través de esas sensaciones tan intensas? Sexto lugar, para mí importante también, parece que da un poco ahí de cosilla a veces hablar de esto porque no quieres como herir a gente que lo ha pasado, mujeres que lo han pasado realmente mal, ¿no? En sus partos. Pero tienen que escucharse todas las voces y es verdad que hay partos que son gozosos, que son placenteros, me refiero a sensaciones físicas placenteras incluso. Esto tiene que saberse también. En esa invitación que os hago a abrir la mirada de las mujeres también, existen partos, hay un documental, ¿no?, de Orgasmisbirth, partos orgásmicos, estáticos, gozosos, y doy fe. Y, en séptimo lugar, por último, el parto tiene que estar presente en la vida cultural. ¿Dónde está el parto en nuestra sociedad? ¿Qué lugar está ocupando? ¿Dónde vemos partos? ¿Cómo los vemos? ¿Qué se nos cuenta? ¿Qué se nos dice? ¿Qué se silencia? ¿Qué es un tabú? ¿Cuál es el símbolo del nacimiento? ¿Cuál es el símbolo del parto? ¿Igual? ¿Tiene o no? Porque el símbolo de la muerte seguro que
os vienen pensamientos, ¿no? Símbolos, pues una cruz, tal, una calavera, ¿y el símbolo del parto cuál es? ¿Por qué no tenemos simbología? ¿Por qué no tenemos poesía? ¿Por qué no tenemos un acercamiento humano a esta cuestión? Parece que está en manos solo de los científicos, cuando sería fantástico, ¿no? Poder trabajar en esa mirada más amplia. Llegamos tarde. Llegamos tarde si pensamos que la educación maternal, que es un nombre un poco feo, al que se le pueden hacer, en fin, empieza la semana 26-30. Primero porque es mentira, la educación maternal empieza cuando a los niños y a las niñas se les expone qué dicen las películas de los partos, qué tipo de imágenes de mujeres muestran, qué relatos se escuchan. La educación maternal se produce mucho antes, quizá de forma inconsciente, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Aquí vamos a exponer a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Cómo les iniciamos en este tema? Aquí quiero hacer un aporte personal, y es que creo que la educación sobre el parto, que atiende solo al conocimiento científico, lógico, racional, que es fantástico conocerlo, que es súper necesario, pero si se queda ahí, en mi opinión, se queda coja. Hay un conocimiento que puede parecer más vago, más indirecto, pero que penetra al inconsciente, a estructuras arcaicas de nosotros mismos, ¿no? Se transmite con metáforas, con imágenes, con mitos, con poesía. Yo creo que la preparación al parto, en este cambio del lugar del parto en nuestra sociedad, tiene que trabajar el corazón y la razón juntos, el concepto y la intuición, el sentimiento y el pensamiento, la ciencia y el arte, porque en realidad son dos enfoques complementarios, interdependientes, que se necesitan el uno al otro para poder trabajar con seres humanos completos, para poder trabajar desde la integridad. Y creo que nos jugamos la humanidad en esta integración. Así que, a la hora de plantear la iniciación, vamos a usar el juego, vamos a usar el poder de la imaginación. Ahí podéis ver una de las muñecas de un proyecto mío, que es Ubuntu Diosas, es Tea. Y os voy a enseñar algo. Os voy a leer un cuento que escribí, que es un poco el resultado de mi proceso personal, de ese parto para mí que fue tan maravilloso, pero que no es solo mi historia personal. He querido conectarlo un poco con la historia de Europa y con lo que al final es la historia de un olvido colectivo. La historia del olvido del poder del parto. Se llama El poder de Tea y dice así. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo la joven diosa Tea iba a ser mamá por vez primera. Cuando ya su barriga era tan grande y redonda como la luna llena, un extraño forastero se presentó ante ella y le dijo: «Gran Tea, mi nombre es Kurgan y soy un guerrero poderoso. Yo traeré a tu bebé al mundo si a cambio me das tu reino. Sin mí no podrás hacerlo». «¡Qué disparate!», dijo ella, riéndose a carcajadas. «Por supuesto que podré. ¿Acaso no ves que soy una diosa?». Muy enfadado por la risa de la diosa, Kurgan preparó una pócima y la penetró en la cueva en la que ella dormía y con mucho sigilo la vertió en su oído izquierdo. Cuando despertó, Tea no tenía la menor idea de cómo ni por dónde saldría su bebé. Así que Tea empezó a caminar, preocupada, pesarosa, y entonces vio un nido, y dentro del nido había un huevo. Y del huevo un pajarito salió, y entonces Tea dijo: «Ah, a lo mejor yo también podría poner un huevo». ¿Pero tú crees que Tea podía poner un huevo? Pues claro que no. Y cuando lo intentó, solo consiguió hacer una pedorreta que hizo reír al pajarito. Así que Tea siguió caminando, preocupada y pesarosa, y entonces llegó hasta la playa y allí vio una estrella de mar que se desprendió de uno de sus brazos y de él otra estrellita salió. Así que Tea dijo: «A lo mejor mi bebé también podría salir de uno de mis pies». ¿Pero tú crees que el bebé de Tea podía salir de uno de sus pies? Pues claro que no. Y cuando lo intentó, solo consiguió dar un montón de patadas al aire que hicieron reír a las estrellas. Así que Tea siguió su camino, preocupada y pesarosa. Y entonces llegó al bosque, y allí encontró un pino que lanzó una piña, que soltó un piñón, y del piñón en la tierra un arbolito creció. Así que Tea dijo: «A lo mejor yo también tengo piñones». ¿Pero tú crees que Tea tiene piñones? Pues claro que no. Y cuando los buscó, solo consiguió hacerse cosquillas en las orejas.
Así que Tea siguió caminando preocupada y pesarosa, y entonces se encontró con Kurgan, que la venía siguiendo desde el principio y que le dijo: «Pobre Tea, ya te dije que sin mí no podrías hacerlo, pero no te preocupes, tengo unas tijeras mágicas en un plis plas, saca a tu bebé fuera, tan solo te pido a cambio tu reino». «¿Pero qué es tu reino, a cambio de tu hijo?». Llena de miedo, esta vez Tea asintió, cerró los ojos muy fuerte y justo cuando el guerrero tramposo iba a clavarle las tijeras, una enorme osa parda salió de un arbusto y le mordió en el culo al malvado Kurgan, que salió disparado como un cohete. Así que Tea le preguntó a la osa: «Dime qué de hacer entonces, por favor. He olvidado cómo sacar a mi bebé». Pero la osa simplemente la miró, abrió la boca y emitió un gruñido grave y profundo, algo así como «¡Oh!». En ese momento, Tea sintió un latido, pero no de su corazón, sino de más abajo, de su útero, y ese latido se extendió como una ola por todo su cuerpo, que empezó a abrirse como una flor, latido a latido, oleada a oleada, cada vez más fuerte, más y más fuerte. Sus caderas se ensancharon, su piel se cubrió de sudor, sus mejillas se enrojecieron, sus ojos brillaron. Entonces Tea recordó su poder. «Yo sé parir, soy una diosa, yo sé parir, soy poderosa». Y emitió un sonido profundo y grave, ¡uy!, como la osa, y su bebé salió suavemente entre sus piernas, por su vulva, y ella lo recogió y lo puso junto a su pecho. Y el día siguiente transcurrió tranquilo en el claro del bosque, en donde Tea y su bebé siguieron abrazados por mucho tiempo. Diosas sois, mas lo habéis olvidado. Diosas son, mas lo han olvidado. Recordárselo. Gracias.